¿Estamos bien ahí? Bien. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, trabajo en el equipo de GeNexus en el área comercial y les voy a pedir un favor. Vamos a usar un poquito su imaginación. Quiero que se posicionen hace 2000, 3000 años. Imagínense que son griegos y que van a ir a una batalla, ¿sí? Algo como eso. Los que hayan visto 300 saben de qué estoy hablando. Van a participar en la batalla de Termópolis, por ejemplo. Son 4000 griegos contra 10.000 persas, ¿sí? Y ustedes solamente tienen una espada corta, una lanza, un escudo, un casco, eventualmente una armadura de cuero. Los de la película 300 no usaban armadura de cuero por el tema de los abdominales, pero imagínense ustedes que tenían una armadura que en la época lo usaban, digamos, no iban así en cuero de calzoncillo al combate. Imagínense en esa posición. 4000, o si quieren, para hacerlo parejo, 10.000 griegos contra 10.000 persas. Eso pasó, ¿sí? Y les tengo una pregunta. ¿Les parece que su habilidad como guerreros es importante para sobrevivir al combate? ¿Es importante? Es importante, es verdad. Si yo no sé manejar una espada, digamos, si no sé cómo se agarra al derecho o al revés, pero es lo más importante. A ver, vamos a poner una posición. Somos 10.000 contra 10.000, ¿no? Están cayendo flechas de todos lados, ¿sí? Yo estoy peleando con uno acá y viene uno de atrás y me clava una lanza y me mata, ¿sí? Y yo lo que digo, y lo que decían los griegos en realidad, es que no dependía tanto de la habilidad. Sí, la habilidad era importante. Sí era importante. Había que estar preparado, había que saber agarrar una espada. Pero está la suerte también, ¿no? Hay un factor de suerte ahí. Los griegos no decían que eran la suerte. Los griegos lo que decían era que era el designio de los dioses, ¿no? Eran los dioses los que decidían. Supongamos nosotros que no creemos en eso y decimos que es la suerte. Hay un factor de suerte muy importante. Y ellos lo sabían. Entonces, algo bien interesante es que no valoraban a las personas, a los soldados, por si volvían vivos o no volvían de la batalla. En realidad, los valoraban porque tenían la valentía de ir, tenían la valentía de hacer, porque se animaban a hacer sin importar si iban a vivir o morir, ¿sí? De hecho, tenían una palabra para eso, una palabra que es un valor, que es una palabra que se llama Andreia. Es fácil, alfa, la D, es fácil. Andreia, ¿sí? Si hay alguno que se llama Andrés o Andrea, sepa que les voy a contar la raíz de su nombre. Andreia es un valor, es una palabra que no existe más. No se usa más esta palabra, no tiene una traducción al inglés, al español. Y más o menos, si nos animáramos a traducirlo, sería como el animarse a hacer, sin importar los resultados, porque sabían que los resultados no dependían de ellos. Y era tan importante esto que era un valor de la sociedad. La sociedad griega valoraba a las personas por su Andreia, ¿sí? Y yo ahora les hago otra pregunta. ¿Qué les parece que es lo que se valora hoy en esta sociedad en la que estamos viviendo? ¿Es el hacer? Yo les cuento una anécdota. Yo practico mucho las charlas y la estaba practicando con mi sobrina de 9 años. Claro que mi sobrina no entendió nada, ¿no?, de la charla, pero me miraba muy atento y movía la cabeza. Y me contestaba las preguntas. Y cuando le pregunté, Flor, ¿qué te parece que es lo importante hoy en la sociedad? ¿Qué te parece que es lo referente hoy en la sociedad? Y ella, que es muy madura para 9 años, pensó y me dijo, y yo creo que hoy los referentes son la gente famosa, los que tienen mucho dinero. Y es horrible eso, que un niño de 9 años diga que el referente es el que tiene y no el que hace. Y esta charla se va a tratar de eso, ¿sí? Yo hice el mismo ejercicio que hizo Marcelo Aguiluz. Los que se hayan perdido la charla de Marcelo Aguiluz, lo siento mucho porque se perdieron una gran charla. Hice el mismo ejercicio que Marcelo. Marcelo buscó en Google lo que es un emprendedor. Y yo busqué en Google lo que es una persona exitosa. Me di cuenta que el resultado es el mismo, ¿sí? Hoy está de moda ser emprendedor. El emprendedor es lo que está bien. Soy emprendedor, ¿sí? Y lo que me dio Google, en particular Google Images, fue
esta imagen, muy parecida a la que mostró Marcelo hoy, que no estábamos combinados. Yo le dije, Marcelo, me robaste una PPT, pero en realidad yo se la estoy robando a él. Siempre las imágenes asociadas a personas exitosas son, como decía Marcelo hoy, ¿no? Gente que corre a pesar de que estar de traje y que con los zapatos es muy incómodo, ¿sí? Gente que llega a la meta, ¿sí? Gente que le gana a los demás. El tipo exitoso para la sociedad hoy, o para, si quieren, el colectivo que es Google, es el que llega, ¿sí? Quiero resaltar una cosa antes de esta imagen en particular. ¿Vieron la cara de este? Es buenísima. Y eso, ¿saben qué? Eso le estamos enseñando a los niños. Eso es lo que irradia hoy la sociedad. El exitoso es el que llega. Y yo tengo una teoría, y esta charla se trata de esa teoría. Mi teoría es que estamos tan concentrados en el éxito que nos olvidamos de lo más importante para llegar a él, que es el hacer, ¿sí? Yo creo que estamos en un letargo, en una pasividad que antes no pasaba, ¿sí? Y voy a hacer una cosa que Marcelo no hizo, y es busqué lo contrario. Se me ocurrió por buscar en Google que era alguien fracasado, ¿sí? Busqué loser en particular. Y lo que me mostró era mucha gente como esta. Yo no creo que este señor sea un perdedor, ¿sí? En particular, para Google todos los perdedores son gordos. No tiene sentido, ¿sí? Y esto es una etiqueta, esto es un estereotipo. ¿Y saben qué? Ustedes se rieron porque nadie quiere ser ese estereotipo. Nadie quiere ser él. Nadie quiere estar en una PPT como está él hoy en día, que seguramente es una persona real en algún lado. Y ni siquiera sabemos si es un fracasado. Capaz que el tipo es un ingeniero de la NASA y tiene millones de dólares, ¿sí? Si es que tener millones de dólares es lo que es ser exitoso, ¿sí? Todos lo tenemos, lamentablemente. No, claro que sí. Esto es un estereotipo y nadie quiere caer en ese estereotipo. ¿Y saben lo que creo yo? Yo creo que como nadie quiere caer en estereotipo, tenemos una tendencia a hacer lo único que nos puede alejar de ser un fracasado, que es no hacer, ¿sí? Si hacemos, nos vamos a equivocar, ¿sí? Es la básica, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos tanto miedo de equivocarnos, porque si nos equivocamos, tenemos miedo de que la sociedad nos vea como él, que no hacemos. Y cuando digo hacer, me refiero a cualquier cosa. Me refiero a emprender, me refiero a comenzar a ir al gimnasio, me refiero a adelgazar, engordar, lo que sea. A eso me refiero con hacer, ¿sí? Y esta charla se va a tratar de eso, ¿sí? Se va a tratar del hacer en ese sentido. Además, yo creo que también estamos viviendo un problema, y es que estamos en una sociedad donde tenemos muchísima información. Y además la podemos obtener de forma inmediata. Y eso es un problema. Y si quieres se lo pongo con un ejemplo. Si ustedes van a un restaurante y la carta es demasiado vasta, ¿sí? Cuando tiene 50, no saben qué pedir, ¿sí? Y yo conozco gente que ve la carta y ha dicho, se levanta el señor McDonald's, es más fácil cuanto menos opciones tenemos. Hoy es tanta la información que tenemos, es tanta, que a veces ocultamos tanto a averiguar información antes de hacer cualquier cosa que terminamos no haciendo nada. Yo cuando, 20 años, era cuando estaba empezando acá, estaba poniendo de moda acá en Uruguay, estaba empezando en el sandbox. El sandbox es esas tablas para tirarse en las dunas de arena. Es una cosa bastante aburrida porque las dunas acá en Uruguay son relativamente chicas, a menos que uno esté en Cabo Polonio. Y había solamente una persona que se dedicaba a hacer sandboard, ¿sí? A hacer tablas, me refiero. Y yo aproveché que mi padre era carpintero y dije, acá hay una oportunidad, ¿no? Y para subirme a esa oportunidad, yo tenía que averiguar cómo era una tabla de sandboard. Y hace 20 años Internet no era lo que era hoy. Y la única forma que tuve de aprender fue prueba y error. Y un poquitito de espionaje industrial, ¿no? Pero la única forma que tuve fue probar, hacer. Hoy eso no existe. Hoy tenemos la tendencia a atiborrarnos de información para después hacer, ¿sí? Estamos pensando demasiado las cosas. Y yo, entonces, lo que les quiero contar ahora son algunas reflexiones sobre el hacer. De nuevo, el hacer aplicado a cualquier cosa. Aplicado a salir a correr, aplicado a un emprendimiento, aplicado a esos incidentes que tienen atrasados ustedes en su trabajo y que tienen que contestar, o ese nuevo requerimiento que quiere el cliente, ¿sí? Pensemos menos y actuemos más. Ese sería un título más lindo para esta charla. Entonces, ya que estamos hablando de reflexiones,
Yo una cosa que creo es que hoy por hoy la acción es mucho más barata que la planificación. Y tengo una historia para esto bien interesante que leí, que es la historia de los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron los primeros que tuvieron un vuelo tripulado, ¿no? Se les conoce como, bueno, los padres de la aviación moderna. Yo lo que no sabía, que en realidad al mismo tiempo que los hermanos Wright estaban intentando tener el primer vuelo tripulado, estaba lleno de grandes compañías al mismo tiempo que querían hacer exactamente lo mismo. ¿Saben cuál era la diferencia? Los hermanos Wright hacían un avión, lo probaban, se caían, si no se habían muerto, quebrado o algo, arreglaban el avión y lo probaban de nuevo. Así hasta que tuvieron el primer vuelo tripulado. Las grandes corporaciones que estaban en ese partido, en ese juego al mismo tiempo, lo que hacían era, probaban el avión, se caía, volvamos al laboratorio. Contrataban un montón de ingenieros y se pasaban horas y horas diagramando y gastando muchísimo dinero diseñando analizando por qué se habían caído y diseñando, digamos, una solución a ese problema. Los hermanos Wright eran gente que actuaba, ¿sí? Y esa acción los hizo ser los más rápidos. Esto es algo que hoy por hoy está bastante de moda a partir de un libro que se llama Lean Startup, que habla de que las startups en realidad, es bastante de moda en términos de Silicon Valley, ¿no? Que las startups en realidad deberían construirse a partir de aproximaciones sucesivas, haciendo prototipos que les salgan barato. Yo cuando lo leí me encantó porque es lo que venimos diciendo de GeneXus hace 25 años, así que se ve que vamos por el buen camino. Entonces lo que quiero decir con esto es que es muy difícil planificar si antes no actuamos, si antes no generamos un poquito de experiencia. Y voy a ser radical en este punto, voy a ser radical y eso es para que se lo queden pensando. Nosotros aquí en Uruguay, cuando alguien tiene 17 años, tiene que tomar una de las decisiones que se considera las más importantes de su vida, elegir su carrera. Y alguien de 17 años no tiene la más pálida idea qué es lo que quiere hacer con su futuro porque no conoce absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer alguien de 17 años? Bueno, probá todo lo que quieras, no te estreses y probá hasta que vos encuentres qué es la carrera que querés hacer. Hacé y sobre eso construí. Pero lo primero es hacer, no planificar. El otro punto es que el actuar nos genera posibilidades. A ver, nosotros estamos parados en un momento de la historia, en un lugar específico. Y nuestra visión del futuro es la que tenemos desde este punto en particular. Si nosotros actuamos, hacemos algo, nuestra visión del futuro va a cambiar, ¿sí? O sea, el futuro después de hacer algo es muy distinto del futuro desde este momento. Si alguien pesa 200 kilos, nunca se va a poder vislumbrar flaco. Ahora, si hace una pequeña acción, como por ejemplo empezar a salir a caminar todos los días, seguramente se va a poder vislumbrar con un mejor estado de salud, ¿sí? La acción, entonces, nos genera posibilidades que en el momento actual nosotros no podemos ver. Yo tengo una historia para esto, también que me pasó a mí. Yo hace un par de años me impactó mucho el problema que hay en Uruguay del sobreendeudamiento, ¿sí? Gente que saca préstamos para pagar intereses de otros préstamos, etc. Y el poco conocimiento que hay de la gente de finanzas personales, ¿sí? Entonces dije, a mí me gustaría ayudar a esta gente, pero tengo poca herramienta para hacerlo. Entonces lo que hice, voy a empezar a escribir sobre este tema. Y se me ocurrió inventar un sitio que se llama neuronafinanciera.com, ahí va el chivo, los invito a entrar a todos, para poder hablar de finanzas personales. Y lo que hacía era una vez por semana, cuando tenía tiempo escribía. Mario Celano me alentaba a que cada vez escribiera más, porque hablábamos mucho de zetacuentas, etc. Y un día se me empezó a acercar gente diciéndome, ¿sabes qué? Yo tengo un tip buenísimo para ahorrar en casa. Lo puedo escribir y lo publicás. Y se me empezaron a acercar colaboradores, ¿sí? Y cada vez empezó a tener más visitas el sitio. Y era algo que yo al principio no esperaba, ¿no? Y después un día me llaman por teléfono, me dicen, sí, mira, somos de la editorial Fin de Siglo, nos parece que este tema es interesante para escribir un libro. ¿No te gustaría escribir un libro sobre el tema? Yo en la vida había pensado que podía llegar a escribir un libro. Y bueno, conclusión, ahora la semana que viene estoy lanzando un libro. No. Porque justamente es esto, no es algo que yo estaba buscando. Pero viene mejor la cosa, porque a partir del libro, la gente de la editorial, que Fin de Siglo son muy amigos del Espectador, me llaman y me dicen, che, qué bueno que está este tema. ¿No querés tener una columna en la radio? Sí.
¿no? De nuevo, yo no estaba buscando nada de esto, pero fue la primera acción, ¿no? Yo me animé a hacer una acción que a su vez hizo un efecto bola de nieve y vino trayendo otras cosas, ¿sí? Entonces, tengan presente eso, cuando ustedes actúan, cuando ustedes hacen algo, ¿sí? No saben en qué va a terminar. Lo importante entonces es comenzar. Actuar nos da miedo, ¿sí? Esta es básica. Hacer nos saca de nuestra zona de confort. Hoy estamos cómodos. ¿Por qué? Sí, estoy pasado de peso, pero ¿para qué me empecé a despertarme temprano, salí a caminar? Sobrevivo. Hacer nos da miedo. Sin embargo, no hacer puede ser mucho peor. Y déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen una persona que trabaja, ¿sí? Es asalariado, y la está pasando muy mal en su trabajo. No le gusta su trabajo. Y tiene que tomar la difícil decisión de dejarlo para salir a buscar otro, porque no tiene un trabajo, ¿no? Eso puede ser algo sumamente traumático, porque puede demorar en conseguir trabajo, puede no conseguir trabajo, ¿sí? Puede ser algo sumamente traumático. Y es verdad, y el hacer muchas veces es traumático. Ahora, nos puede lastimar, nos puede dejar una cicatriz, es cierto. Ahora, el no hacer muchas veces es peor, porque una persona que está en un trabajo que no le gusta durante muchos años, ¿sí? Se va a ir carcomiendo por dentro como si fuera una enfermedad y al final va a terminar siendo muchísimo peor, ¿sí? Entonces tenga presente eso. Hacer nos da miedo porque nos saca la zona de confort, pero a veces no hacer puede ser mucho peor. Tendemos a pensar que necesitamos motivación para hacer cosas, ¿sí? Estoy esperando que llegue el verano para salir a correr. Y en realidad es al revés. Es la propia acción la que nos motiva, ¿sí? A mí me pasa esto con el ejercicio. A mí me cuesta arrancar, pero después que arranco y el primer día hice ejercicio, siento la necesidad de seguir. Y me ha pasado con pila de cosas, me cuesta empezar de repente algún proyecto y después que lo empiezo son las 3 de la mañana y no me puedo acostar a dormir porque sigo con el proyecto, que sigo programando como loco o haciendo lo que sea como loco. Me pasó con el libro, me costó empezar y después que empecé eran las 3 de la mañana y estaba escribiendo. Es la acción entonces lo que nos motiva, no deberíamos de esperar motivación para actuar, sino que al hacer algo, eso es lo que nos va a despertar la motivación. Siempre que ponemos una excusa para no hacer algo, cuando la excusa es un tanto elaborada, suele pasar que lo que estamos haciendo es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Eso es de la psicología o de la neurociencia, no sé, alguna de esas cosas, se le llama la falacia narrativa. Hay muchísimos autores que hablan de esto, se podría hacer 4 presentaciones solo de este tema, porque es súper interesante. Taleb habla de este tema, Eagleman, etc. Pero básicamente lo que dicen es, cuando estamos poniendo una excusa, ¿no? Y esa excusa es un poco elaborada además, seguramente nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? A mí me pasó, yo como muchos de los que me conocen saben, yo tenía tengo en realidad todavía un Fusca, un Volkswagen Escarabajo, un Bocho, como le quieran llamar dentro de los distintos países. Y yo estaba enamorado del auto, ¿sí? Estaba enamorado de un auto que tenía que tener una frazada, porque en invierno si no me ponía la frazada, no sé si alguno tenía un Fusca, sabe de lo que estoy hablando, me tenía que poner una frazada porque me congelaba, llegaba castañando, ¿sí? Tenía que bajar el vidrio así, ¿no? Haciendo fuerza con la palanca. Pero yo estaba enamorado del auto. Tenía el dinero para cambiarlo, pero yo me convencía a mí mismo y buscaba excusas para convencerme de que no tenía, que es un clásico. Soy mucho más inteligente de los demás porque no gasto nada en repuestos. Lo que gastaba en nafta no tenía nombre, ¿no? 1.6, 2 carburadores. Que se me rompe algo y el repuesto sale baratísimo, lo compro encima. Mira lo que sale el repuesto de un Mercedes. Qué giles los que tienen Mercedes. Jo, decía yo. El día que cambié el auto dije, uy, ¿cómo desperdicié tanto tiempo en mi vida? ¿No? Pero yo me había autoconvencido de eso, ¿sí? Y había buscado apoyo de los demás. O sea, buscaba excusas en cualquier lado, buscaba apoyo de otros. Entonces, este punto es el más difícil de todo lo que les voy a comentar, que es,
cuando estén metiendo una excusa y esa excusa sea un tanto complicada, miren que posiblemente se estén mintiendo ustedes mismos. Consúltenlo con alguien, porque capaz que ese alguien puede ser objetivo y decirles la verdad. Está lleno de libros por todos lados que dicen cómo ser exitoso. Más, si ustedes quieren saber qué hace Mark Zuckerberg antes del desayuno, hay libros que lo dicen. Como si ustedes fueran a hacer lo mismo, van a conseguir el mismo resultado. ¿Sí? Está lleno de libros de los 10 hábitos más importantes de la gente exitosa. Está lleno, busquen en Amazon. ¿Sí? Está lleno. Como si hiciéramos lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Yo le pregunté a algunas personas que considero exitosas, les pregunté si ellos cuando comenzaron sus emprendimientos o empezaron a hacer, querían ser exitosos. Y me dijeron que no tenían ni idea, que lo hacían porque tenían que hacerlo. Le pregunté a Nicolás, cuando empezaste Genexus, ¿te imaginaste que iba a haber un evento, 4.000 personas? No, me dice, ni idea. Le pregunté a Mariana de la Robla, le digo, ¿vos pensaste que iba a ser un core que se iba a usar en tantos países? No, no teníamos ni idea. Lo hicimos porque era lo que teníamos que hacer en ese momento. ¿Sí? O sea, no se crean esa de tengo que hacer lo mismo de fulano para tener éxito. ¿Sí? El éxito no saben de dónde puede venir, porque no depende de ustedes. No depende exactamente de lo que nosotros hagamos. Puede depender de mucho más, de otras cosas. ¿Sí? La acción nos enseña humildad. ¿Vieron que los adolescentes se la saben todas? No sé, ¿notaron esa? Yo tengo algunos sobrinos adolescentes y están en esa etapa que se la saben todas. ¿Estoy muy errado o estoy...? Yo estaba leyendo y parece que eso es porque los adolescentes tienen toda la teoría de la vida, pero no tienen la práctica, ¿no? Nunca hicieron y nunca se equivocaron. Y es entonces el hacer lo que nos enseña a fracasar y eso es lo que nos enseña a humildad. Y ahí está la diferencia entre los adolescentes y algunos adultos. También lo cierto es que hay mucha gente que confundió esos fracasos tempranos, ¿sí? Esos fracasos que tuvo al principio de su vida, lo confunde con que no hay que hacer. A mí con mi empresa de tablas de Sanborn no me fue muy bien, creo que le quedé debiendo dinero a mi padre, digamos. Pero sin embargo sigo haciendo. Y por último, esto no es una reflexión sobre la acción. Esto es, si quieren, una técnica y me gustaría que la usaran. Varios autores dicen que a nuestro cerebro le cuesta mucho concretar cosas que están en abstracto, ¿sí? Y sí puede concretar cosas que son más funcionales o más puntuales, si se quiere. Por poner un ejemplo, sigo con el tema del peso, ¿no? Nada personal, pero encuentro ese ejemplo en todos lados. Si yo digo que tengo que bajar 20 kilos, yo hoy, en este momento, ahora, no puedo hacer absolutamente nada para eso, a menos que me corte una pierna. ¿Ah? Sin embargo, si yo digo, puedo comer mejor, seguramente termine bajando, sí, esos 20 kilos. O sea, si nosotros nos enfocamos en acciones, en vez de enfocarnos en objetivos, seguramente vamos a conseguir esos objetivos, pero en lo que hay que enfocarse es en las acciones, en algo concreto y no algo en abstracto. Porque en el hecho de hacer es en el hecho de que cuando estamos viviendo, vivir es el hacer de lo que hacemos día a día. Y eso es lo que pensaban los griegos, ¿sí? Eso era lo que valoraban los griegos. Esa cosa, esa palabra rara que quiere decir Andreia, ¿sí? Que yo me convencí que el griego no era tan difícil porque ahora que la vi tantas veces la entiendo, ¿sí? Que era valorar por lo que hacemos y no por lo que tenemos o por la posición en la que estamos, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que dejarles algo de esta charla, es simplemente esa reflexión, ¿no? ¿Qué valoran ustedes? ¿Valoran el que tiene? ¿Valoran el que tiene de repente 2 autos muy lujosos? ¿O valoran qué es más valorable? ¿O el padre que tiene 2 trabajos para poder alimentar a sus hijos? ¿Sí? Piénsenlo, porque me parece que es algo que nos puede afectar en el día a día y que nos puede, sobre todo, ayudar a hacer más, ¿sí? En cada una de esas cosas que nos está trancando, en cada una de esas cosas que no comenzamos, en esas ideas que no nos animamos a implementar o en ese hábito que queremos comenzar. Me salió con rima, ¿sí? Entonces, para terminar, les dejo una frase de este señor que para mí era un gran hacedor, que es Pablo Picasso, que en algún momento, entre todas las genialidades que dijo que la acción es la clave de cualquier éxito. Muchas gracias.